y como profesora de pedagogía. Entonces, me involucra en este análisis que vamos a hacer, que tanto podríamos algunos utilizar para relacionar después. Traté de organizar en tres ciclos pensados, uno hablar sobre el estudiante, no la inscripción, sino tomar esos tres conceptos que nos permitan exponer sobre la mesa algún tema para poder hablar de extensiones, de planes, con una experiencia de extensión, y luego hablar del valor y vigencia, acciones, también fundamentalmente, no solo por lo que significó, sino cuál es la perspectiva, cuál es el valor hoy frente a la situación de la creación de una universidad de educación que queremos seguir. Lo primero entonces es hablar de las misiones y para ello pensar en la importancia siempre para comprender misiones de contexto. Como sin hacer todo un recorrido histórico, pero tomar un periodo que me parece importante. ¿Cuál es el contexto de surgimiento? Allí décadas del 40 y el 50, y luego tomar el contexto de la última parte que lleva a hacia previsión de elecciones en la década del 70, ¿cuál es el contexto global? Entonces, en el contexto del surgimiento, necesariamente yo había pensado en desarrollar dos movimientos que creo que efectivamente influyen. Uno, no voy a desarrollar mucho, pero eso ya refirió, que es los movimientos estudiantiles. Es decir, cómo los movimientos estudiantiles de las primeras décadas del siglo XX, 1908, 10, el 12, el Lima, el Cordobazo, como todo este movimiento que va reclamando, que es un movimiento universitario, que va reclamando eso en la relación con la realidad, la relación con la sociedad, la creación de las universidades populares, por un lado, destaco este concepto, y el otro concepto que me parece importante y que se tiene que plantear casi todos esos congresos es el concepto de extensión. Y me parece importante plantearlo porque lo vamos a ver reflejado luego en otra organización estudiantil que es la Asociación de Estudiantes Magisteriales en la década del 40. No voy a desarrollar ese primer movimiento, que es el movimiento estudiantil. Sí, citar, hablar, por ejemplo, del otro movimiento. Me parece más importante, parece igualmente importante su influencia, que es el movimiento magisterial que lleva a la creación del movimiento en favor del tema de la estas misiones surgen desde el movimiento estudiantil. Surgen desde el movimiento estudiantil organizado, que es la Asociación de Estudiantes. Surge no como las misiones anteriores, que surgían como una respuesta de política, de los gobiernos, sino que surge desde las asociaciones estudiantiles. Eso me parece que no se ha resaltado lo suficiente. Sí, claro. Y por otras, en la primera mitad del siglo XX, un magisterio participativo y comprometido la educación, la escuela pública, la sociedad y especialmente el medio rural. ¿Por qué especialmente el medio rural? Bueno, porque en ese momento el medio rural es el que sobre el que se estaba preocupado por sus condiciones económicas, sus condiciones culturales, las condiciones sociales del campo,
ya sabemos todos lo que se denunció fuertemente, la cantidad de testimonios, bueno, y de testimonios y denuncias, como por ejemplo la de Julio Castro en el periódico Mancha, pero además que están todos los informes finales de las distintas misiones. Allí necesariamente se habla siempre del contexto que preocupaba, los rancheríos rurales, las condiciones de vida, la falta de comunidades, de comunidades, la inexistencia de mecanismos de comunicación eficaces, y eso hasta la soledad de la escuela y de los maestros, el bajo nivel de cultural, de trabajo, como problemas sociales. También problemas educativos, el ausentismo, la deserción, condiciones de los edificios, las escuelas. Todo esto es lo que empieza a preocupar y va conformando ese movimiento. Movimiento que el maestro Hugo Rodríguez y Marta de Marchi, en el libro 2 décadas en la historia del suelo uruguaya, definen como un movimiento de orígenes múltiples. Esto tiene que ver con la situación en ese movimiento de estudiantes, de maestros, de inspectores, es decir, orígenes distintos, pero que están preocupados por la misma razón, que va avanzando, dicen, en la formulación de un conjunto de principios teóricos, y esto también me parece importante rescatar la producción académica que surge de los distintos procesos investigativos que se realizan en esta etapa por los distintos actores en las distintas experiencias que se realizan. Movilización de maestros y estudiantes que actuaron como una fuerza organizada. Esto quiere decir que más allá de esos diferentes orígenes, el fin común que tenía que ver con un cambio en la escuela y en la sociedad va haciendo esa coordinación en las acciones y se rescata desde el movimiento la importancia de la creación como un logro, la creación del SER, el Servicio de Educación Rural, que va a cumplir un papel de coordinador y de orientador de todas estas líneas de acción. Entre ellos se crea dentro del SER un departamento de misiones sociopedagógicas, porque las misiones forman parte de este movimiento. ¿Y cuál era el fin? Procurar la obtención de cambios en la escuela y en la sociedad campesina. Y esto, otra vez, resaltar, que no sé también si se ha dado suficiente valor, resaltar que las misiones sociopedagógicas en Uruguay son eso, misiones sociopedagógicas. No son solo misiones pedagógicas, como digo, con los antecedentes de España y México, no son misiones culturales, solo, digo, son misiones pedagógicas, son misiones culturales, pero son misiones sociales y hacen trabajo sociológico igualmente importante que el trabajo teórico que se desarrolla. En este marco entonces de movilización, de debates, de análisis, de denuncia y propuestas, ¿no? La importancia de resaltar también que no se queda en la denuncia de una realidad social, sobre todo en Montevideo, y que empieza a conocerse en ese momento y vinculado a la modificación de los discursos finales en la Constitución, es que surgen todas esas mediaciones. Experiencias pedagógicas, por nombrar tres importantes, los núcleos escolares, que en realidad se desarrolla solo el núcleo escolar pero que había un proyecto de creación de 6 países que bueno, luego no se concretó. Las escuelas granjas, proyectos de Luis Ferreiro, que también se desarrollan en todo el país, y las misiones pedagógicas, como 3 experiencias pedagógicas importantes. Se da también como parte de este movimiento, decíamos, la producción pedagógica, que hace a un tiempo
un tiempo de oro, digamos, de la pedagogía nacional. Y bueno, con obras que creo todos conocemos, de Julio Castro, La Reina Reyes, Isla Reyes, Los Suárez, Fotografía, algo de mucho. Dos líneas más que me parece importante por lo menos nombrar. Tres congresos. Se desarrollan congresos nacionales, congresos nacionales de maestros en todo el país, del 33 al 49, y luego en el 50 también se desarrollan algunos. En la década del 50 en Tacuarembó se desarrollan el 51, el 55, el 78 congresos departamentales. Lo que quiero plantear con esto es visibilizar de alguna manera, visualizar esto cuando decimos un magisterio movilizado. ¿Qué significa esto? ¿Qué reporta esa movilización? La participación en el Congreso, la discusión, los debates, tiene que ver con ir creando esa identidad de maestro como sujeto activo, como sujeto que debate, que analiza, que crea en forma conjunta. Y me parece que esto es bien importante y se da durante este momento. Sí, durante este momento. Y lo otro que me parece también relevante es destacar las publicaciones, es decir, publicaciones oficiales que se dan durante esta etapa, que son publicaciones académicas, bueno, desde Enciclopedia de la Educación, y anterior, pero toda la publicación de anales de educación primaria, que son que llegan a todo el país y que de alguna manera también rompe ese aislamiento y es un apoyo para los maestros, o la revista Superación que se da en el ámbito de la formación docente y se publican también durante mucho tiempo y que van haciendo también a ese respaldo que hoy tenemos acceso inmediato a bibliografías, pero no en aquel momento. Entonces, la existencia de estas publicaciones me parece que también hicieron o aportaron a la construcción común. De manera que, si nosotros miramos este primer contexto, en un estado de bienestar, digamos, que no voy a desarrollar eso ahora, pero que sí hace a esa idea de progreso social, que hace a esa idea de un sujeto autónomo, culto, que se desarrolla durante esa mitad del siglo XX. De un movimiento estudiantil que recibe toda esa, me refiero, que recibe toda esa influencia del movimiento universitario de toda esa primera mitad del siglo, más un movimiento magisterial también movilizado, comprometido, que debate, que crea, va creando un clima favorable para la creación de las misiones, creación y desarrollo de las misiones sociopedagógicas. Esas misiones que van a salir desde los institutos normales de Montevideo, la primera misión en el año 1945, que van creciendo de esta primera misión, no la voy a desarrollar, lo que voy a decir simplemente que me parece importante también, esto que fue organizado entre la Asociación de Estudiantes. No olvidemos que la mayoría de los estudiantes eran menores en aquel momento, porque recuerdo que se ingresaba al instituto con 15, 16 años y que, estamos hablando de 1945, se solicita desde la dirección del Instituto María Enricochea que haya profesores que acompañen estudiantes. Y bueno, allí se eligen profesores, entre ellos Julio Castro, que se menciona siempre, para que acompañen a la misión. Y como a veces también perdemos el sentido, que estaba el otro día releyendo todo esto, del cambio social, ¿no? Porque yo participé de la misión del 71 y también íbamos menores. Pero ya en el 71 nadie solicitó que, ni de la dirección ni de ningún lugar, que hubiera profesores que
un poco para también a veces comprender cuál es el contexto, no solamente social, económico, sino también militar. Se desarrolla la primera misión, pero bueno, van creciendo en todo el país, ese crecimiento, esos centros de misión se van acompañando también a la creación u oficialización de los distintos institutos normales en el país. Digo, con esto quiero decir, o quería recordar que se crean los institutos de Montevideo, señorita, pero que luego el proceso de creación y oficialización de los institutos en todo el país es un largo proceso que va hasta los años 60. Pero bueno, se van creando centros de misiones en los diferentes departamentos y que, por suerte, hay muchísima documentación que nos permite recrear toda esa historia, ese trabajo enorme también que se hizo tratando de juntar toda la documentación y en el libro de misiones, que saben de lo que estoy hablando, de las misiones, ese trabajo que se hizo con apoyo de una universidad de España, que trabajó Gabriel, que está acá enormemente, parece el trabajo. Cierto que hay mucha historia todavía por investigar, por sistematizar. Yo veía ahora las fotos que están aquí expuestas, todo lo que en estos momentos se ha recién ahora sale a luz, que por ahora son inéditos. Me parece que hay allí un trabajo de el segundo contexto. El segundo contexto es de la década del 60, que decía, y allí se producen cambios importantes, específicamente desde el 58, cambio de gobierno, cambio de la constitución de propiedad, instalando de sociedad, de sujeto, de educación, es decir, hay un cambio conceptual, se va instalando un Estado conservador de bienestar, con una creciente crisis económica, con un ajuste estructural en la economía y obviamente se afectan los recursos otorgados por la educación, más el cambio en la construcción de la educación. Comienza allí un proceso de desmantelamiento de los logros que se habían hecho en la otra etapa, y de las experiencias pedagógicas que se habían desarrollado. Por ejemplo, los núcleos escolares que no solamente no se crean, no se estaban previstos, sino que terminan desmantelándose el núcleo de la vida que estaba. En esta instancia, entonces, lo que hay es un clima desfavorable para el desarrollo de las misiones. Sin embargo, junto a esos cambios y retrocesos, se producen mecanismos de resistencia organizados